Y bueno, estamos acá, ¿no? Ahora con incómodos y ay, ay, ay. Qué día, ¿no? Día después de feriado con harta información y sobre todo con el tema de esta famosa marcha pacífica, dicen, cuando ya acabamos de ver un par de medios que han sido impedidos de realizar su labor en esta marcha. Una marcha que se ha quedado, valga la redundancia, en solamente las expectativas, ¿no? Porque a pesar de tener todo a favor, a pesar de haberle hecho pedir a estas personas, en la gran mayoría de casos, licencia con cargo a vacaciones para poder marchar el día de hoy, el presidente no haya tenido la delicadeza de acompañarlos en toda la marcha, sino que hablar minuto y medio en una silla de una camioneta y retirarse. Mientras que los seguidores y los servidores que se encuentran engrosando esta marcha siguen dispersos sin saber para dónde ir ni qué hacer. No se cumplió el objetivo que tenía él de entregar, que bueno, se conoció extraoficialmente que iba a entregar personalmente a la Corte a los jueces de la Corte Constitucional las preguntas de la Asamblea, las preguntas de la consulta, perdón, no lo hizo. Y nada, básicamente toda la expectativa, toda la organización que dijeron tener para esta marcha quedó en absolutamente nada. Podemos ver, porfa, nuevamente las declaraciones del presidente Daniel Noboa en su muy extenso discurso. Ay, ay, ay. Bueno, deja tu like de una vez, ya, póngale, suéltelo. A buscar paz. No estamos para atropellar a nadie. Nosotros seguimos el mandato del pueblo. Y la mayoría quiere resultados. La mayoría quieren paz. La mayoría quieren unas fuerzas del orden fuertes que actúen contra la delincuencia. Y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados. El Ecuador está cambiando. No vamos a permitir que se nos pare. No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por 9 personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad. El Ecuador está cambiando. Nosotros juntos lo vamos a cambiar. Muchas gracias. Sí, el Ecuador está cambiando. La pregunta es si cambiamos para bien o para mal o para peor, porque la verdad es que no está cambiando nada para mejor. Saludos a toda la gente que está en el chat desde ya escribiendo. Se conoció que más de 500 buses llegaron a la capital de la República con gente. Bueno, la noche de ayer circuló un video en donde había gente en determinados lugares que estaba esperando salir y uno de ellos manifestaba que estaban pagando aproximadamente $20 por persona para acompañar en estas marchas, ¿no? Además de los servidores públicos que fueron invitados a pedir licencia con cargo a vacaciones para poder acompañar a la marcha del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo ahí que la gente de Wambra, periodistas de Wambra, anunciaron maltratos por parte de los equipos de seguridad de la presidencia, imagino yo, ¿no? Porque estaba ahí, estaban marchando ministros, presidentes de asamblea, asambleístas. Vimos también a John Reinberg sosteniéndole el megáfono a Daniel Noboa para que lo pudieran escuchar las aproximadas 10 personas que estaban alrededor y que pudieron oírlo, porque más allá de eso era imposible. Entonces vemos ahí a nuestros asambleístas que pidieron licencia para que el Estado se convierta en la fuerza de choque de Daniel Noboa. Y para muestra un botón que ni siquiera eso pudieron hacer bien, ¿no? Teniendo todo a favor, teniendo todo el aparataje comunicacional, teniendo todo el aparataje estatal, no pueden mover territorio. Una prueba más de que viven de la narrativa del marketing político.
porque si tú no puedes operativizar de forma efectiva una manifestación, una marcha, teniendo absolutamente todos los recursos a favor, es porque eres bastante deficiente en territorio, ¿eh? Bastante deficiente. Bueno, y más que todo que también la situación actual del Ecuador, ay Diosito, con las cosas que pasan y que pasaron en el feriado, y que bueno, no es novedad lo que pasó este fin de semana, y ya viene pasando desde hace algún tiempo. Yo veo bastante complejo que la gente por su propia voluntad y por sus propios medios quieran acercarse a manifestarse contra la Corte Constitucional. A mucha gente le preguntaron para qué estaban ahí, ¿no? La verdad no tenían ni la menor idea. Y bueno, de esas cositas ya vamos a comenzar a ver. Así que quédense ahí en esta transmisión. Recuerda dejar tu like, como pusieron por ahí, el que no da like es de cartón. Así que recuerda dejar tu like, que esta transmisión es importantísimo para este espacio. Tu apoyo mediante like, mediante suscripción en el canal de Chroma Click y también, por supuesto, con tus aportes que son los que ayudan a sostener este canal que se sostiene con eso. Y como lo decía Johan antes de concluir Himno Nacional, debe ser bien turro, ¿no? Porque, a ver, no todas las personas que están ingresando a esa marcha lo hacen por convicción, otros por necesidad, ¿no? Sí. Porque, como ya les dije, se supo que estaban cancelando $20 a ciertas personas por formar parte de esta marcha, ¿no? Pero otros sí lo hacen por convicción. Entonces se debe sentir bien feo que vayas a respaldar una marcha de un líder en el que supuestamente creas, para que ese líder te aparezca 5 minutos, te hable 1 minuto y medio, ni lo alcances a escuchar, porque solamente los de su círculo cercano pueden tener el privilegio de acompañarlo y escuchar lo que diga el megáfono que estaba sostenido por John Reinberg, y tú te quedes atrás, 1 minuto y medio esperando tomarte la foto, se va, te quedas ahí sin saber para dónde ir, qué hacer, hasta que te llamen para regresar a tu pueblo, en el mismo bus en el que fuiste, y que a lo mucho te den un pancito y un café, un pancito y una cola, y ya, sumado a los $20 que veamos en cuántos días se te han de ir en la comida. Pues sí, jugando lamentablemente con la necesidad de la gente. Y como tú dices, que yo hubiera esperado realmente escuchar un discurso un poco más elaborado, ¿no? Por cuál es la real protesta, aparte de decir lo que han venido diciendo todos estos días previos a la marcha, que fue, hay 9 jueces que están entronizados, que no quieren dar el rostro, que solamente le quitan leyes a las fuerzas públicas para poder garantizar seguridad a la gente. Ya hasta me lo sé. Ese es el discursito que dio 1 minuto y medio, porque para eso alcanza eso que vas a decir, es para eso nada más. Es que se supone que además de ese discurso tan repetitivo, ¿no? que tiene el presidente, iba a ser la entrega personalmente de las preguntas para la consulta popular, con ¿no? sus anexos. Claro, la consulta, la entrega formal. Sí. ¿no? Ya que tiene que incluir todo eso. Pero no hizo ni lo uno ni lo otro, solamente estuvo ahí un rato y ya, ¿no? A los que sí vimos dar la cara, a los que sí vimos ahí envalentonados por esta marcha, por esta lucha, fue al ministro John Reinberg y también a la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Entonces, ellos estaban hablando de lo que significaba y ejerciendo un poco de vocería alrededor de este tema. Y bueno, cuando la cabeza no funciona, el resto tampoco. Entonces, pues veamos también por lo que deberíamos estar marchando todos en este país, ¿no? Porque el fin de semana se conoció, primero extraoficialmente, ¿no? Primero había sido una información filtrada que luego replicó Anderson Boscan en La Posta con un poco más de detalles, en Café La Posta, y después fueron apareciendo detalles sobre el fallecimiento de niños neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. En un inicio se habló que era por la falta de cánulas de oxígeno, luego se habló de que fue la reutilización de estas cánulas de oxígeno lo que propagó una infección intrahospitalaria que terminó con la vida de estos pequeños. Entonces vamos a ver el reportaje de Ecoavisa, donde explican un poquito más a detalle también lo que pasó este fin de semana acá en Guayaquil. La muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil sigue generando repercusiones.
El ministro de Salud, Jimmy Martin, sacó del cargo a Michelle Jiménez, quien hasta ayer fue la coordinadora zonal de salud del Distrito 8. Ocurrió horas después de la remoción de Hugo Hernández, gerente del hospital. Al momento, el caso es investigado por la Fiscalía, por un equipo de especialistas dispuestos por el gobierno y por la Defensoría del Pueblo. Este último organismo dio 3 días a las autoridades de la Casa de Salud para que entreguen las historias clínicas, no de 12, sino de 18 bebés fallecidos. Un informe detallado de lo ocurrido, así como el estado del personal, infraestructura y equipamiento hospitalario. También el stock de insumos médicos. Mientras, la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, que inicialmente convocó a 4 autoridades para que expliquen la muerte de los niños, amplió la lista a 10. Además del ministro de Salud y el fiscal general, llama al Contralor, al Defensor del Pueblo y a la directora de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, ACCESS. También están citadas las autoridades removidas, el gerente del Hospital Universitario y la coordinadora zonal 8, y la gerente del Hospital Monte Sinaí, por otras denuncias sobre muertes de recién nacidos. La comparecencia será este martes a las 11 de la mañana. Y bueno, ahí vimos la información y como bien dijo María Laura, por estas cosas es las que la gente debería estar realmente en las calles. Porque no es posible, bueno, lamentablemente que en este país están logrando hacer posible cosas que no deberían ser ni siquiera por ningún punto de vista aceptables. No son las cánulas, son unas bacterias, sí, pero las bacterias son generadas por la reutilización de estas cánulas. O sea, para ser un poco más precisos, no son generadas, sino que son... ¿qué pasa? Se supone que esta es una infección intrahospitalaria, una bacteria que se da a nivel intrahospitalario. Los niños estaban en la unidad de cuidados intensivos de neonatología del hospital. Entonces, cuando uno de estos niños tiene esa enfermedad y al no reutilizar las cánulas primero, y en segundo lugar, al tener ese espacio con todas las medidas estériles posibles, que es un espacio totalmente limpio, hay menor riesgo a que se propague. Entonces, lo que se dice es que esta infección se propagó por la reutilización de las cánulas, porque esas cánulas de oxígeno ya estaban contaminadas con un niño que se infectó o que vino con la enfermedad, no se sabe de dónde. Porque, en esa unidad de cuidados en neonatología, en cuidados intensivos, ingresan los niños menores de 1 mes de vida, ¿ya? Puede ser recién nacidos, así que inmediatamente después de nacer los ingresan a UCIN, o niños que salen, van a sus casas y antes del mes ingresan nuevamente al hospital por algún padecimiento. Entonces, esta es la forma más común con la que estas enfermedades ingresan a este tipo de lugares, pero como se supone que hay medidas de esterilización, medidas de limpieza de los espacios, especialmente en este tipo de unidades, ¿no? Que son tan sensibles, donde están los pacientes más vulnerables de todo el hospital. Y sumándole a eso, que existe según los protocolos, el tema del descarte de las cánulas de oxígeno pasado un determinado tiempo. Pero como no hay insumos en los hospitales, y es algo que hemos venido repitiendo hasta el cansancio, que no solamente no hay medicinas, que no solamente no hay pago para los proveedores de limpieza, para los proveedores de alimentos, para los proveedores de seguridad de los hospitales, sino que tampoco hay insumos, los insumos más básicos. Entonces, en las noticias se habló de que cada cánula costaba en el mercado $2.20 y que ese era el precio por el que habían fallecido 12 niños. Que bueno, vimos cómo la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, salió en su rueda de prensa habitual a decir que no habían sido 12, no fueron 18, sino que fueron apenas 2. ¿La tenemos? Veamos, por favor. En el Hospital Universitario de Guayaquil es algo que ha puesto al gobierno nacional con una relevancia especial,
para que colabore con la justicia y que se investigue qué fue exactamente lo que pasó. La situación del fallecimiento, en este caso de 2 neonatos, debido a la bacteria KPC, conmueve enormemente y hace que pongamos todos los recursos para que la Fiscalía pueda hacer su investigación y que esas familias tengan en alguna medida consuelo. Lo que, insisto, son 2 neonatos a quienes se les identifica que tienen la bacteria KPC y son 2 neonatos que fallecen aparentemente por esta circunstancia. La cifra de 18 neonatos es importante diferenciar. Los 18 neonatos son los que estaban en la UCI de neonatos en el hospital. No son 18 neonatos que han fallecido debido a esta bacteria. Si bien esta cifra se difunde o esta cifra es utilizada por algunos usuarios de redes sociales como aparentemente habrían fallecido por esta bacteria, quiero desmentir tajantemente que esto haya sucedido. No se trata de 18 neonatos que hayan fallecido por esta circunstancia. De hecho, de acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública, no hay un pico de fallecimientos de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Insisto, se trata de 2 neonatos que lamentablemente han fallecido y que presentaron la bacteria KPC. Entonces, por el momento, el gobierno nacional pone todos los recursos a disposición para que la Fiscalía investigue qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las causas, y además se ordenó, como ya lo dijo el ministro de Salud, se ordenó la inmediata separación de las autoridades de ese hospital, también de la Dirección Distrital de Salud, y se colaborará con la justicia para conocer. ¿No ha pensado en declarar en emergencia el sector salud del país? No. ¿Por qué? Eso tendríamos... ¿Falta de recursos? No, hay muchas acciones que se están llevando a cabo para resolver los problemas que tiene el sector de la salud. Si uno... No son 18, dice. Y aunque fuese uno, vocera Jaramillo, ¿es en serio? O sea, yo creo que no, ni siquiera uno deberíamos estar hablando de este tema. No es la primera vez y no solamente pasa con niños, sino que todo el sistema de salud viene padeciendo de un desinterés y abandono gigantesco. Ya visibilizado en múltiples ocasiones, pero ahora genera obviamente mayor escándalo porque ahora son recién nacidos. Me disculparán, pero a mí me parece bastante difícil creer, o a mí me resulta bastante difícil creer en las declaraciones de la vocera Carolina Jaramillo, porque no sería la primera vez que nos exponga cifras falsas o que nos exponga cuentas que no terminan dando. Por eso ya la Asamblea hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que respondan con datos en mano, con papeles en mano, sobre la vida de los niños que fallecieron por este tema, ¿no? Por el tema de la supuesta reutilización de las cánulas de oxígeno que dieron paso a la propagación de una enfermedad intrahospitalaria, de una bacteria intrahospitalaria. Entonces, estuve viendo poquísimo que ni siquiera asistieron las autoridades de salud, sino que mandaron a una procuradora síndica, creo, del Ministerio de Salud a hablar en la Asamblea. Dios mío. Ni ahí. ¿Por qué? Porque están ocupados en otra cosa. Porque lo importante es tumbarse la corte. Porque lo importante es hacer esta rabieta. Eso es lo importante. Eso es lo que al menos el mensaje que queda en el ambiente es. Ahorita, joven, que estamos en la marcha, ahorita no, joven, ahorita estamos marchando. Ahorita no vamos a ir a atender este caso de estos, ¿cuántos bebés? 2, 10, 5, 20. ¿Qué importa? Lo importante es ir a exigirle a la corte. ¿Qué cosa? No sé. Ir a apoyar al presidente en lo que está pidiendo. Pero ¿qué dijo el ex ministro de Salud, Pepe Ruales? Habló justamente del presupuesto de salud, el cual se supone, según la Constitución,
que en salud y en educación debe incrementarse el presupuesto en esas carteras de Estado en un 0,5% anual. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el presupuesto y dónde está ahorita? O sea, ¿cuál es el presupuesto antes y cuál es el presupuesto ahora? ¿Qué dijo Pepe Ruales en entrevista hoy? Escúchelo. Entonces, he recibido la información, he contrastado con el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del año 2023 fue de 3.250 millones de dólares. Normalmente, cada año, el presupuesto, por la Constitución, que pide que suba el 0.5% del PIB, que serían alrededor de 500 millones, y también por la demanda poblacional, por la cantidad de personas adultas mayores, el número de atenciones, las enfermedades crónicas, debe subir el presupuesto para las personas pobres. En cambio, bajó de 3.240 millones a 2.760 millones de dólares, es decir, aproximadamente 490 millones de dólares en este periodo. Pero lo peor es que baja 100 millones de dólares en medicamentos, de 440 a 340, en la atención para la comida, para la limpieza, para la esterilización, para el mantener la seguridad, baja de 155 a 37 millones de dólares. Y lo que es peor, si el hospital ya no tiene insumos, ya no tiene materiales, empieza a derivar los pacientes al sector privado para que se atiendan los pacientes. Ese presupuesto pasó de 366 millones, que es lo que pagamos el año 2023, a 11 millones de dólares apenas, y se ha incrementado, se ha duplicado o triplicado dependiendo de los casos, y en este momento la deuda del Ministerio de Salud con dializadoras, con Solca, con la Junta de Beneficencia, con la Asociación de Clínicas y Hospitales, etcétera, bordea los 800 millones de dólares. Ahora, doctor. Y esa es la realidad en la que se vive hoy. La disminución gigantesca del presupuesto en salud. Veamos cuáles son las consecuencias luego de esta comparecencia de las autoridades en la asamblea, bueno, donde se suponía que tenían que comparecer las principales autoridades de salud sobre la muerte de estos niños, y que esta reducción del presupuesto para la salud coincide con cosas que se han venido evidenciando al transcurrir este año, como la falta de ejecución presupuestaria. O sea, de un presupuesto ya reducido, Aparte, tienes una ejecución presupuestaria realmente baja. Hasta mayo del 2025, el Ministerio de Salud tenía una ejecución en su plan anual de inversiones del 19%. Sería bueno que actualicen los datos para poder hacer un nuevo reportaje actualizando, valga la redundancia, estas cifras, para ver en cuánto se ha incrementado la ejecución del presupuesto ya, insisto, ya reducido que maneja el Ministerio de Salud. Que no puede ser posible que, habiendo tanta necesidad, que existiendo tantos inconvenientes, que la gente se esté muriendo. O sea, insisto, no estás hablando del Ministerio, sin menospreciar a nada, pero del Ministerio del Deporte, no estás hablando del Ministerio de Energía, no estás hablando del Ministerio de Economía, o sea, estás hablando del Ministerio de Salud, que tiene a cargo la vida de la gente, de las personas más vulnerables, que son los usuarios del sistema de salud pública. Son las personas más pobres, las personas que no tienen opción para hacerse atender en un lugar privado. Entonces, no tienes insumos, no tienes medicina, no pagas a tus proveedores, lo que se traduce en falta de seguridad en los hospitales, en falta de limpieza, en donde no se pueden cumplir las condiciones de asepsia que necesitan estos espacios. Y que encima no tengas los insumos más básicos para el funcionamiento del hospital. Entonces, mucho ojo, el país debería estar movilizándose de manera radical por estos temas,
porque son al final de cuentas los que impactan la vida de los más vulnerables. Para lo que sí hay billete, parece que para estas cosas sí hay plata, es para mandar a hacer vallas, para pagar buses, para su marcha, para la famosa marcha que ocurrió el día de hoy. En varios sectores de Quito se instalaron estas vallas en las cuales ya se hicieron visibles a los jueces de la Corte Constitucional. A ese nivel se llegó. Ahí están los jueces. Dice, estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían. La pregunta que yo me hago es, ¿que nos protegían? ¿En serio ustedes están asegurando que esas leyes nos protegieron? Ese es el discurso. Cuando las cifras dicen otra cosa. La cantidad de muertes violentas que existen en este país. Somos segundos a nivel mundial. Cuando tenemos a nuestras ciudades entre las más peligrosas del mundo. Durán, Machala, Guayaquil. Pero las leyes nos protegían, las leyes nos protegían. Esas fueron las que lamentablemente cobraron ahí sus heridos porque se cayó una, se fue llevando como a 3 personas que caminaban por ahí, las tuvieron que ir a hacer atender. No sé a dónde, me imagino que un hospital privado, porque en uno público capaz ni los atendía. Pero bueno, ahí está. Eso fue lo que pasó desde la madrugada. Estuvieron instalando estas vallas en las cuales vendieron, digamos, ¿no? Públicamente a los jueces, responsabilizándolos a ellos de lo que viene pasando hace rato. Recordemos que el año pasado nos pusieron 3 puntos más de IVA para combatir la inseguridad y esta guerra, este conflicto armado interno que decretó el presidente. La pregunta es, ¿dónde están esos resultados? Porque esos 3 puntos de IVA, primero que después salieron estos documentos en los cuales se evidencia que esos 3 puntos de IVA se utilizaron es para los bonos que se entregaron en la campaña a la presidencia. Y aquí sí es importante, ya que vamos a hablar de cifras, ya que vamos a establecer contadores, y esto lo conversamos desde el día viernes, en donde se amaneció un día antes con estas vallas, con contadores de muertos, atribuyéndole la responsabilidad de los mismos a la Corte Constitucional. Entonces, ya que vamos a hablar de números, ya que vamos a hablar de cifras, sería importante establecer 2 tipos de conteo, o 3. 1, ¿cuántas muertes violentas lleva este país desde que Daniel Noboa asumió la presidencia? 2, ¿cuántas muertes violentas se han registrado desde que nos subieron el IVA al 15% para el financiamiento del dichoso Plan Fénix, del que nunca se tuvo conocimiento y mucho menos se le vio resultados? Y 3, ¿cuántas muertes violentas se registraron desde que la Asamblea pasó de agache estas 3 leyes y se oficializaron en el registro oficial? ¿Quieren hablar de cifras? Hablemos de cifras. Lo más probable es que no quieren hablar de cifras. Ellos están poniendo la discusión. Claro. Ellos están cuantificando y reduciendo a los ecuatorianos como si fueran simples números. Entonces, siguiendo el mismo juego de ellos, sería importante conocer cuántas muertes violentas se registraron desde que Daniel Noboa asumió la presidencia, cuántas muertes violentas se han registrado desde que nos subieron el IVA al 15% para el financiamiento del dichoso Plan Fénix, y cuántas muertes violentas se han registrado desde que pasaron de agache esas leyes, esos 3 proyectos de ley en la Asamblea. Para ver si siguen sosteniendo o si es posible seguir sosteniendo la narrativa de que la culpa es de la Corte Constitucional. Y el ministro Lofredo desnudó nomás las intenciones, porque ahí es cuando decimos cuáles son las verdaderas intenciones de esta marcha.
dijo que son un estorbo y molestia los jueces de la Corte. Póngalo al ministro. Multitudinaria, vemos una gran cantidad de gente respaldando las decisiones del presidente de la República en contra de una Corte Constitucional que parece que está desconectada con el sentir de la ciudadanía. Así es, hoy marchamos con el pueblo en contra de una Corte, porque no puede ser que unos jueces sentados detrás de un escritorio le quiten a las Fuerzas Armadas y a la policía las herramientas que necesitan. Fuerzas Armadas y policías sacrifican a diario su vida en las calles por devolverle la paz al Ecuador, y esas son herramientas que el bloque de seguridad necesita y no podemos permitir que unos jueces se la quiten. Parece que están desconectados de la realidad. Para unas cosas la Corte es célere, para otras no. Totalmente. Esta Corte no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el trabajo del bloque de seguridad, negando los estados de excepción continuamente, y ahora esto, no podemos permitirlo. Ministro, ¿qué opina usted de haberles expuesto a los jueces los rostros como en 5 pancartas? ¿Está usted de acuerdo con haberlos expuesto así a los jueces de la Corte? Totalmente. Ellos tienen que dar la cara y tienen que dar una explicación. Esto no basta un simple comunicado. Tienen que dar una explicación de por qué están en contra de lo que el pueblo necesita y clama, como lo va a demostrar el día de hoy, lo está demostrando el día de hoy. Hay sentencias que la Corte Constitucional da celeridad, hace un análisis interpretativo incluso de la Constitución, pero en otras sí dice reforme la Constitución para poder dar paso a esto. Insisto, son herramientas que necesitamos. 7 jueces detrás de un escritorio que no están en territorio, no pueden quitarnos esas herramientas. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, ministro. Pues no han leído, parece, ¿no?, los dictámenes de la Corte, porque han explicado bastante bien y a detalle cuáles son las partes en las cuales ni siquiera han declarado inconstitucionales las leyes, porque cabe recalcarlo, ¿no?, porque pareciera ser que ya les tumbaron las 3 leyes. Apenas suspendieron provisionalmente artículos en los cuales parecía ser que eran inconstitucionales y que están en ese análisis. No significa que ya tumbaron las 3 leyes, pero la presión viene por ahí. No me vayas a tumbar las leyes. Toda esta marcha significa básicamente eso. No me vayas a tumbar. Yo creo que va más allá, Alejandro, de una advertencia a la Corte. No sé si tuviste, estaba revisando la pauta, que no está, pero el día de ayer circuló un video de Andrés Castillo siendo invitado a Políticamente Correcto, ¿no? En donde, con toda la altura del caso, toda la tranquilidad del caso, un profesor de la Flaxo le dio hasta para llevar, porque resulta que el asambleísta Andrés Castillo desnudó realmente las intenciones del gobierno con respecto a la Corte Constitucional. Él dijo que es la única, y él hizo uso de este término, la última pata coja que tiene el Estado. Lo que se tradujo, o lo que este académico tradujo, en que efectivamente la Corte Constitucional es la única institución que todavía el gobierno no tiene cooptada. Es la única institución que todavía no está bajo el total poder o el manejo total del gobierno. Por eso les estorba. ¿Lo tienes, Jeremy? Perfecto. Ponlo, please. Aquí vamos a hacer que todos los ecuatorianos, indios, blancos, cholos, negros, mestizos, profesionales, trabajadores, todos puedan deliberar sobre un punto en el cual nosotros vemos que existen problemas y una pata coja en el Estado. Y una pata coja en el Estado. Él dice la única pata coja, o sea, la única, la que le falta controlar es la Corte Constitucional. Por eso es la única pata coja. Con lo cual, a partir de ahí, entonces eso no es un clima, hay una deriva autocrática y hay un incremento de las lógicas autoritarias en el conjunto de las relaciones entre el gobierno, el Estado y la sociedad. Frente a eso estamos. La metáfora de la pata coja que acaba de usar mi contertulio describe como el que más cómo está pensando el gobierno. Hay un sector, hay una institución que todavía no controla. Todas las demás están a mi alcance y bajo mi influencia. El tema de la pata coja. Artículo... Tenemos controlado todo, nos falta solamente este espacio. Artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Nada más, no quisiera extenderme mucho más. Ay. La soberanía radica en el pueblo. No quisiera extenderme mucho más. Te dejaron callado, Castillo, ¿eh? Porque fue clarito. Solito te regalaste papaya.
y ahí mismo te fueron dando. Porque sí, básicamente eso es lo que dijo. Lo que pasa es que realmente se puede evidenciar lo limitado que es el asambleísta Andrés Castillo. Porque cuando tú vas con ese discurso violento, con ese discurso reduccionista de una institución técnica legal que no existe solamente aquí en el país, sino que existe con diversos nombres en todos los países de un régimen democrático, y vas con esas ínfulas, usando ese término coloquial de la pata coja, te encuentras con un académico que no tiene ningún problema en desnudar absolutamente cuál es el background de tu discurso, en qué lo estás basando. Porque efectivamente, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en otros espacios, la Corte Constitucional es el último espacio de institucionalidad en este país, con algo de institucionalidad. Porque recordemos que la Corte Constitucional se quedó callada cuando el presidente candidato no pidió licencia en medio de la campaña, cuando el presidente candidato pasó por encima de su ex vicepresidenta y nombró vicepresidentas por decreto. Y obviamente ahí la Corte Constitucional no era la pata coja, ¿no? Obviamente ahí la Corte Constitucional no eran enemigos de la ciudadanía, como les dijo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira. No eran la Corte correísta, como le están diciendo algunos opinólogos a sueldo. Lo que están buscando a través de estas movilizaciones, a través de toda esta narrativa, de todo este discurso centralizado, es bajarse a la Corte Constitucional. No quieren ejercer presión. Ya están planteando reformas en la Asamblea en donde la institución, en un juicio político, no sea necesaria con la mayoría absoluta, sino con una mayoría simple que ellos ya tienen. Entonces, hay que saber leer realmente las intenciones del gobierno y a dónde quieren llegar, porque realmente lo apuestan a controlarlo todo. Así que atentos, atentos todos. ¿Qué dijo? ¿Podemos ir al 6, Jeremy? Para escuchar qué dijo sobre esta marcha la vocera de gobierno, que dijo que no se habían utilizado recursos del Estado. Pónganla. No es una convocatoria que esté pagada con fondos públicos, la convocatoria el día de hoy. Es una convocatoria amplia donde asistirán ecuatorianas y ecuatorianos que estén llamados a participar libremente en esta marcha. Es decir, vocera, El micrófono, por favor. Es decir, vocera, los buses que se han movilizado desde provincias no tienen que ver nada con el Ejecutivo, sino es una movilización ciudadana. Es una movilización ciudadana, no es una movilización financiada con fondos públicos. Y hay otra más, ¿no? Hay otra más. Habla sobre cuál es el verdadero enfoque que tiene el presidente con respecto a hacer esta marcha. Lo que está haciendo el gobierno nacional es poner sobre la mesa de debate la posibilidad de que exista un control político hacia la Corte Constitucional. Esto bajo ninguna circunstancia significa una arremetida o una amenaza. Lo que se trata es de someter a un debate democrático frente a la sociedad ecuatoriana, frente a las voces y pensamiento de la ciudadanía, lo que significa un control político hacia la Corte Constitucional. Esto no es nuevo y no significa bajo ninguna circunstancia una amenaza. Varios países de la región tienen este tipo de controles frente a las cortes constitucionales o los órganos que cumplen esa función en los distintos países. Esto sucede en Perú, sucede en El Salvador, sucede en Brasil, Honduras, Panamá, que además estos controles los ejercen los congresos o asambleas que tienen estructuras parecidas a la nuestra, es decir, que son unicamerales. Entonces, de eso se trata.
Respecto de lo otro, no se trata de manifestaciones que vengan de parte del Gobierno Nacional, así que no podría pronunciarme respecto de esto. Sigamos por ahí. Bueno, así dice. O sea, a ver, insisto, yo no doy crédito a las declaraciones de la vocera Carolina Jaramillo, un título muy personal, ¿no? Porque no es o no sería la primera vez en la que se contradiga en sus declaraciones, en la que las cuentas no le salgan, en la que tengan que recular o rectificar datos que se supone debían llegar rectificados, deberían llegar verificados, deberían llegar desde la fuente, ¿no? Pero al hacer sus jueguitos ahí a veces le sale mal. Entonces yo prefiero siempre dudar de esta información que se da en los días lunes en esta rueda de prensa de la vocera, ¿no? Sin embargo, no es secreto que servidores públicos, desde los asambleístas, pidieron licencia con cargo a vacaciones sin remuneración para estar en las marchas el día de hoy. Eso se puede verificar. Como también se puede verificar en los departamentos de talento humano de las empresas públicas y los ministerios, cuántos servidores pidieron permiso con cargo a vacaciones para ausentarse el día de hoy. Como también se puede verificar mediante fotos quiénes son los servidores públicos, los ministros, que también pidieron permiso y que se encontraban el día de hoy marchando. O sea, Carolina Jaramillo, esta es información que se contrasta fácilmente. Que digan que no hay servidores públicos, sino que gente que libre y voluntariamente se quiere manifestar, no debería ser mutuamente excluyente, en todo caso. Pero ya que han querido plantearlo así, es muy fácil con las fotos y grabaciones del día de hoy desmontarle ese argumento. Con los reportes del Departamento de Talento Humano de cada ministerio, de cada empresa pública, con todos los permisos con cargo de vacaciones que se pidieron hoy. No es difícil. Vamos al tema 3, Jeremy, porque aquí vamos a ver, pues, ¿no? Seguramente ya vieron este video, para los que no lo han visto, para que vean nomás. Se hizo unas preguntas a la gente que estaba lista que estaba ya llegando a la avenida 6 de diciembre, por ahí en Quito para la marcha. Y bueno, pues esto fue lo que dijeron. Bueno, estamos aquí primeramente apoyando a nuestro presidente en esta marcha, porque todo el Ecuador, la mayoría de los ecuatorianos estamos aquí para respaldar el gobierno que nuestro querido presidente Daniel Noboa está haciendo. Yo soy de Chone, soy de Manabí, estamos aquí en Manabí presentes, estamos toda la provincia de Manabí, estuvimos con nuestra gobernadora hace unos momentos, desde unas cuadras atrás, marchando, caminando, y aquí estamos. ¿Sabe lo que tal vez hizo la Corte Constitucional y las razones por las cuales están los jueces también en vallas? Bueno, yo lo que sé es que el presidente él está erradicando todo lo que no es bueno para el país. Y si él lo está haciendo con estas personas, pues sus razones tendrán. Mi nombre es Jorge Murga, vengo de la provincia de Manabí, Cantón Sur. Cuénteme, ¿cuál es el motivo de la movilización? La movilización es para queremos un país ya cero delincuencia para nuestros hijos y que estemos como antes, que haya trabajo, dignidad. ¿Sabe qué es lo que hizo la Corte Constitucional y por qué están las vallas con las fotos de los jueces aquí? No sabemos. Pero venimos aquí a respaldar al presidente porque queremos un cambio. Venimos de Pedro Carlos. ¿Cuál es el motivo de la movilización de hoy? ¿Usted sabe
sabe qué pasó con los jueces de la Corte Constitucional? ¿Qué hizo la Corte Constitucional? ¿Por qué están las fotos de los jueces en las vallas? No sé, porque yo no sé. Lisbeth Vázquez, desde la ciudad de Jutiapa, provincia de Manabí. Cuénteme, ¿cuál es el motivo de la movilización de hoy? Hemos venido en apoyo en cuanto al tema del juez y fiscales porque en realidad queremos una paz y tranquilidad, no solamente para nosotros como ciudad, sino para todo el Ecuador. ¿Qué fue lo que hicieron los jueces de la Corte Constitucional que de pronto está incomodando al gobierno? Pues es lógico que si nos causa incomodidad es porque ellos no están cumpliendo con las leyes, tampoco cubren lo que en realidad les compete. ¿Cuáles son las leyes, disculpe, que la Corte Constitucional ahorita estaría analizando? Las leyes justamente son los que emprenden lo que es jueces y fiscales. Evelyn Marchán, vengo de Pedro. Cuénteme, este cartelito que usted carga aquí que dice jueces corruptos a la cárcel, ¿sabe qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? No estoy muy bien enterada, pero vengo a apoyar a la marcha porque deberíamos estar mejor organizados para tener un buen desarrollo del país. ¿Sabe tal vez qué leyes son las que está analizando ahorita la Corte? No, la verdad no estoy tan bien enterada, pero vengo a apoyar al país. Bueno, de pronto esto sea una manera de presión hacia ellos y se sientan comprometidos con el Ecuador, no con un grupo. Mi nombre es Félix Nazareno, profesión ingeniero eléctrico. Venimos de la provincia verde, la provincia más querida pero más olvidada. Creo que este es el momento de que van a retribuirle a Esmeralda lo que le pertenece con nuestro presidente saliendo. La verdad es que esto lo único que hace Permítame a mí al menos, callarme. No vaya a ser que responda una pendejada con otra. A mí la verdad me da, más que risa, me da pena. Me da pena es porque hay gente que está obligada, hay gente que es manipulada para ir a esto y aparentar que hay un gran respaldo y que la gente entiende para qué carajo está yendo a marchar. Sin saber realmente el fondo. Cuando dicen presionar a la Corte porque para comprometer a la Corte con el país. A ver, el trabajo de la Corte Constitucional es defender la Constitución. Defender la Constitución es defender al país. Ese es el trabajo que está haciendo la Corte, defendiendo la Constitución. ¿Quieren hacer las cosas diferentes? Entonces, háganlo diferente. No a la patada, a la brava, por la fuerza de los votos y te tiro el camión encima y apruébame cualquier cosa que yo lance, cualquier pendejada que yo escriba, porque yo digo. Así no funciona. Como dice Pablo, Pablo estaba diciendo acá, evitemos pelearnos entre nosotros, entre el pueblo. Sí, obviamente, yo no quisiera que esto termine en un ellos versus nosotros, me refiero al pueblo, ¿no? Al pueblo de verdad. Sería lo peor que le pueda pasar a este país, que terminemos en un enfrentamiento a gran escala. Pero por eso la labor aquí es mostrar esto solamente para evidenciar que lamentablemente hay muchísima manipulación y que hay gente que, bueno, obviamente mucha gente que está ahí está porque tenían que ir o por necesidad o simplemente para no perder un puesto de trabajo. Pero totalmente lamentable. Lamentable que se expongan a ese nivel estas personas, ¿no? Y bueno, entre otras cositas, ¿qué tenemos por acá? Bueno, la Corte Constitucional se pronunció, vamos al 7. La Corte Constitucional se pronunció. Tiene por ahí el comunicado, vamos a leerlo. La Corte Constitucional del Ecuador alerta sobre acciones que comprometen la seguridad institucional. La Corte Constitucional del Ecuador, en cumplimiento de su deber de informar a la ciudadanía y en estricto respeto a la institucionalidad democrática, pone en conocimiento de la opinión pública los siguientes hechos ocurridos en el marco de la marcha anunciada por el presidente de la República. El vallado perimetral instalado de manera habitual en los exteriores de la Corte fue retirado sin notificación previa el día lunes 11 de agosto en horas de la tarde.
El perímetro de la institución ha sido militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de Fuerzas Armadas con cientos de efectivos. A las 10:30 de esta mañana, la escolta institucional, tras varias insistencias, ha logrado vallar nuevamente el perímetro institucional. Durante el recorrido de la marcha se han colocado vallas publicitarias con los rostros de juezas y jueces de la Corte Constitucional, lo que constituye una estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad e integridad personal y afecta directamente la independencia de este organismo. La Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, tiene el deber de actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución de la República. Para ello requiere contar con todas las garantías: la integridad física de sus autoridades, servidoras y servidores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, que son condiciones indispensables para el ejercicio pleno de sus competencias. Hay más, ¿no? A ver. Vamos a leer lo que está en negrilla, pero no leer todo. Dice: los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que se iniciarán con fecha 18 de agosto del 2025. Se recuerda a la ciudadanía que este organismo no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto a las leyes impugnadas, mismas que están siendo tratadas con la máxima celeridad, objetividad y apego a la Constitución. También se confirma que todos los servicios de la Corte Constitucional se encuentran activos de manera presencial como a través del sistema automatizado de la Corte Constitucional. Bueno, pues eso fue el comunicado que emitió la Corte ante estos actos que ocurrieron entre el día de ayer y el día de hoy con respecto a la marcha. Gracias a John Zurita por comprar un sticker por $5 canadienses. Un abrazo grande para ti. Muchísimas gracias. Como siempre, sacando la cara por todos. Perfecto. ¿Y qué más? Bueno, pues subieron la gasolina, entre otras cositas de esta patria. A ver, lo que se hizo es que el gobierno anunció que existiría un nuevo cálculo para fijar el precio de la gasolina, en la que se van a tomar en cuenta los precios internacionales. Entonces, obviamente eso encarecerá el costo que tendría para cada ciudadano el adquirir la extra/eco y la super. Así que ya saben, por ahí me pasaron el dato que ya está en 2.70. Ya les voy a pasar el dato exacto de cómo está la gasolina. Pero eso ocurrió en el feriado. En el feriado cosas maravillosas ocurren, entre esas esto, ¿no? El cambio del mecanismo de precios para ver los precios de la gasolina y establecerlo a nivel de precios internacionales. ¿Y qué más pasó? También el tema de la importación de artículos personales. Póngase por ahí, tienes el primerito. El decreto inicial habla de que las restricciones a la importación de artículos personales cambiaron, digamos. Ahí está la resolución del COMEX, ahí está reforma del reglamento del título de facilitación aduanera para el comercio del libro y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Sustitúyase y dice: paquetes cuyo peso sea menor o igual a 2 kilogramos y su valor FOB sea menor o igual a $2, siempre que se trate de bienes de uso personal para el destinatario y no sea destinado con fines comerciales. Las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea. Esto es lo que está incluido ahora en este decreto 82 que sacó el gobierno. Como la gente se fue encima, póngase la siguiente imagen, porque salieron a desmentirlo, salieron a, bueno, pues ahí a ver, dice: en cumplimiento del decreto, informamos a la ciudadanía, la categoría 4x4 se mantiene sin cambios, hasta $400 y 4 kilos, con un arancel fijo de $20 por paquete. La nueva exoneración 2x2 para servicios postales del Ecuador, desde la entrada en vigencia del decreto, únicamente los paquetes postales de hasta 2 kilos y hasta $2 estarán exentos de tributos. Chuta. O sea, nada. O sea, a ver, nadie está exento de tributos. Seamos honestos, ¿no? Lo que dijo o el comunicado del SENAE versus el decreto que se encuentra en el registro oficial, yo no sé
Yo no entendí Se supone tampoco, ¿no? que deberías creerle al decreto, ¿no? Claro. Porque el anuncio del SENAE, el boletín del SENAE es un saludo a la bandera al final de cuentas. Lo que cuenta es el decreto. Así es. Eso es lo oficial, finalmente. Va a quedar aquí en registro oficial. Sí. Pueden decir misa, pueden decir que sigue vigente, pueden decir que es para otro tipo de modalidad de importación, pueden decir lo que quieran. Al final de cuentas, lo que vale realmente es el decreto. Así que... Porque aquí te están diciendo que está exento de tributo. Hasta 2 kilos y hasta $2. Yo me pregunto, ¿qué puedes traer de afuera por $2? Rapidito vas a pasar, en el primer artículo que compres te vas a pasar el límite del costo. Entonces te va a tocar pagar un arancel, de lo que no hay remedio. Dice, no, espérate, vas a estar exento. Sí, podré traer cosas por 50 centavos por courier. Habla serio. Que pesen menos de 4 kilogramos. Ay, estas cositas que tiene este país. Y bueno, siendo la 1:29, reaccionó el Partido Social Cristiano, reaccionó Jan Topic, entre otras cosas que han pasado en estos días. Han reaccionado rapidito, pongámoslo rapidito, no los vamos a leer completos, sino solamente para pasarlos. El Partido Social Cristiano y Creo se manifestaron acerca del fallecimiento de los neonatos, que ya empezaron a reaccionar al menos. No a un estado inhumano, dijo el PSC. ¿Y qué dijo? Qué irónico. Qué irónico. Cosas que de un partido donde se cometieron abusos en contra de los derechos humanos. Ya eso fue 30 años atrás. En donde Ya olvídese. una de las principales figuras dijo que ya saldrán las cotorras a hablar de derechos humanos. Y bueno, ellos se manifiestan contra un estado inhumano. O sea, hasta para ellos es demasiado. Imagínense. ¿Qué nivel, no? Que hasta para el Partido Social Cristiano sea un estado inhumano. Miren. Hay que ser inhumano para que Wow. las 6 días que eres O sea, inhumano. son niveles. ¿Y qué dijo, Creo? Chut. Que para esto su máximo líder salió a dar las condolencias por la niñez ecuatoriana es la prioridad. Salió a hablar de la niñez ecuatoriana. Y bueno, y Jan Topic no vamos a ver el video que es muy largo, pero también revivió Jan Topic y salió a criticar este asunto de la corte y a mostrar cuál realmente es el problema de inseguridad en el Ecuador. Reviviendo están algunos. Vamos a ver cuánto les dura. Vamos a ver cuánto antes de dura. que nuestro primer mandatario les dé un tate quieto por asomar la cabeza. Claro, porque ya sabemos que uno le tocaron los cables y se escondió. Claro. Hable No solo serio, los cables. Marquito. Le bajaron todo el negocio de los radares, ¿ah? Ay. ¿Cómo? Veamos cuánto demora. Ya. Calento. Como a los presos colombianos. Ay, Dios mío. Bueno, chicos y chicas, han sido un placer enorme acompañarlos en esta horita de programa. A toda la gente que estuvo conectada, pendiente de lo que pasó en la charla, de todos los dimes y diretes de esta supuesta marcha, porque la verdad es que fue cualquier cosa. 1 minuto y medio de declaraciones, decir lo mismo que venía diciendo días atrás. Nada nuevo, con un megáfono que no hasta 5 metros a la red no lo escucharon. Como mucho. Como mucho. Nos vamos, nos despedimos. 1:31:56 de este martes 12 de agosto del 2025. María Laura Miles, despídase. Nos vemos mañana. Muchas gracias por vernos. Adiós. No sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, there's something incredible. Cansado de las noticias que no dicen nada. Nosotros tampoco decimos nada. Pero con sarcasmo. Incómodos, donde la verdad duele, pero da risa.